Hola, mi nombre es Marina Guadalupe Dorantes Hernández y vamos a revisar la actividad de diario de aprendizaje de la materia de innovación. Primero, definamos el concepto de innovación. Innovación es un cambio que introduce novedad, se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Esta palabra proviene del latín innovatio, que significa crear algo nuevo. Está comprendida por el prefijo in, que significa estar en, y novus, que significa nuevo. Además, en el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las ideas solo puede resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos que realmente encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de la difusión. Dentro de nuestro cerebro hay dos hemisferios cerebrales. El lado derecho, que es el que controla la mano izquierda, y el hemisferio izquierdo, que es el que controla la mano derecha, son distintos. El derecho está más enfocado al área de la imaginación, de lo artístico, del sentido musical, de la intuición. Y el lado izquierdo es más abstracto, se encarga del razonamiento, el lenguaje hablado, el escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica. Entonces es más abstracto el hemisferio izquierdo y el derecho es más creativo. ¿Pero qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Howard Gardner en 1988 define al individuo creativo como una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. La inteligencia es una capacidad biopsicológica de procesar información para solucionar problemas o crear productos que son valorados al menos en una comunidad y en una cultura. Gardner define los tipos de inteligencia. En su libro define 8, que es la espacial, la cinética corporal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, la lingüística, la lógico-matemática. Vamos a ver cada uno de estos. La inteligencia lingüística es, por ejemplo, la de un escritor, un orador, un periodista. La inteligencia lógico-matemática es la persona competente en lógica, un matemático, un científico. La musical es la capacidad de crear, interpretar y apreciar la música. La inteligencia espacial es la capacidad de formar imágenes mentales del mundo, el amplio mundo del navegante o del aviador, o el mundo más local de un jugador de ajedrez o de un cirujano. La inteligencia sinestética corporal es para solucionar problemas o crear productos utilizando todo el cuerpo o partes del cuerpo, como las manos o la boca. Aquí, por ejemplo, son los atletas, los bailarines, los actores, los artesanos y los cirujanos. La inteligencia interpersonal implica la comprensión de otras personas, cómo interactuar con ellos, cómo motivarlos, cómo comprender sus personalidades, etc. Obviamente esta habilidad es importante para personas dedicadas a los negocios, la enseñanza, practicantes de la medicina, la psicología y todos aquellos involucrados en la política y en la religión. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de entenderse a sí mismo, las propias fortalezas y debilidades, los deseos y los miedos,
El acceso a la propia vida emocional es importante para la inteligencia intrapersonal. Es conocerse a sí mismo, conocer sus sentimientos, sus formas de pensar, sus emociones. La inteligencia naturalista implica la capacidad de hacer distinciones consecuenciales en la naturaleza entre una planta y otra, entre animales, nubes, montañas, así por el estilo. El científico Charles Darwin tuvo una inteligencia naturalista en abundancia. La mayoría de nosotros ya no utiliza nuestra inteligencia naturalista para sobrevivir en la jungla o en el bosque, pero es probable que toda nuestra cultura consumista esté basada en nuestra capacidad natural. Tenemos una multiplicidad de inteligencias, cada una de ellas relativamente independiente de las otras. El tener una inteligencia no significa que uno se comportará moral o inteligentemente. Las inteligencias son simplemente computadoras que pueden ponerse a trabajar. Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en unas que en otras, no siendo ninguna de las 8 más importantes o valiosas que las demás. Generalmente se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión que se ejerza. A fin de cuentas, la mayoría de los trabajos precisan del uso de la mayoría de estos tipos de inteligencia. Gardner también plantea 5 mentes que a su juicio deberíamos de cultivar en el futuro. Yo diría que en el presente. Uno de ellos es la mente disciplinada, que es el dominio de las diferentes formas del pensamiento en un constante proceso formativo, educación a lo largo de la vida. La mente sintética es la capacidad de resumir y seleccionar la información de forma productiva y útil para su proceso formativo y educativo. La mente creativa es la capacidad de solucionar problemas, ir más allá de la información dada. La mente respetuosa es la capacidad de empatía, trabajo en equipo, mente abierta ante diversidad cultural y social. Mente ética es el respeto por los demás y por su entorno, socialmente responsable. La descripción de los problemas que me generó el contenido de este tema. Bueno, en primer lugar, tuve confusión con las definiciones de creatividad e innovación. Pero bueno, aquí marqué las diferencias y sí son palabras que significan cosas distintas. Por ejemplo, la creatividad es el arte de crear, mientras que la innovación es el arte de renovar. La creatividad es el enfoque, su enfoque es una nueva oportunidad. El enfoque en la innovación es mantener la oportunidad. En la creatividad se busca y se construye, en la innovación se dirige y se mejora. Otro de los temas con los que me topé es que desconocía las implicaciones de la innovación. Creí que la innovación siempre era algo positivo. Sin embargo, en países como el nuestro, cuando hay innovación se utiliza menos mano de obra, por lo tanto menos empleados o trabajadores, y esto contribuye al aumento del desempleo y por ende aumenta la pobreza. Una clara desventaja de la innovación tecnológica es que causa mucha adicción, sobre todo en los adolescentes en la actualidad, por ejemplo con el Facebook o con el Twitter. Las redes sociales, el uso del celular, se fabrican artefactos tecnológicos que no tienen mucho sentido, es decir, que no aportan nada positivo a la humanidad, solamente se realizan con el objetivo de venderlos, ya que el mundo capitalista en el que vivimos crea un deseo de comprar en la gente dispositivos sin realmente pensar cuál es su utilidad. ¿Cuántas veces no vemos un adolescente que utiliza un celular que no utiliza todas sus funciones porque ni siquiera las conoce, pero simplemente por traer el celular que está de moda, pues hace una inversión bastante grande que no es necesaria? Otro de los conflictos fue que la calidad de vida no va de acuerdo con la innovación. Desgraciadamente esto es una realidad. Cada 5 años exponencialmente se dobla el stock de conocimiento científico del que dispone el hombre, pero no se dobla el stock de calidad de vida ni de bienestar de la humanidad. Nuestro planeta está más contaminado, desaparecen especies, los recursos naturales están sobreexplotados, hay niños más obesos y más enfermos, la gente vive más pero enferma,
Hay muchos problemas sociales causados por el estrés, por mencionar algunos, los accidentes de tránsito, divorcios, poca tolerancia a la presión, etc. Algunas de las sugerencias que propongo para desarrollar el pensamiento creativo son salir de la zona de confort, explorar nuevas alternativas, debes de interesarte por los aspectos de tu alrededor, estar despierto, tener curiosidad, experimentar cosas nuevas. Producir en forma consistente un gran número de ideas, con tu equipo de trabajo, hacer tormenta de ideas. Otro aspecto vital para generar nuevas ideas y adquirir puntos de vista distintos es compartir tus pensamientos con los demás. Conjuntar en diferentes combinaciones ideas existentes con las nuevas ideas. Cuestionarte el porqué de las cosas. No nada más hacer las cosas porque sí o seguir la misma metodología de siempre. Los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en un ambiente determinado, donde prácticamente todo se da por hecho y casi nunca cuestionamos el porqué de las cosas. ¿Por qué se realiza esto de esta manera? ¿No se podría realizar de otra forma? ¿Qué alternativas podrían existir? Hay que hacernos ese tipo de preguntas. Una técnica que encontré en el internet y que me pareció muy interesante es la técnica Scamper. Esta es una técnica que consiste en 7 acciones de mejora. Vamos a suponer que tenemos un producto que queremos modificar. Primero vamos a revisar las 7 preguntas. Por ejemplo, si este artefacto se puede sustituir por otro. Si se puede combinar, vamos a poner, por ejemplo, un desarmador. Un desarmador que se pueda combinar con una lámpara para que yo pueda utilizarlo en la noche o en lugares oscuros. Estoy combinando un desarmador con una lámpara. Adaptar, ¿cómo lo puedo adaptar? Si esa lámpara se puede adaptar a ese desarmador, ¿cómo lo voy a modificar? Poner en otros usos. Por ejemplo, si al desarmador le puedo poner otras cabezas para poder utilizarlo con varios tipos de tuercas o tornillos. ¿Qué puedo eliminar de ese desarmador? A lo mejor hacer un mango más pequeño, más confortable. ¿Qué puedo reformar? Tal vez el acero, hacerlo más resistente. Estas preguntas me van a servir para buscar una área de oportunidad y de esta forma innovar. Formula estas preguntas relacionadas con cada una de las acciones y anota todas las ideas que vayan surgiendo. ¿Cómo aplico mis conocimientos? Trabajo para una empresa que tiene presencia en todo Nuevo León y tiene un gran número de centros de trabajo. Solo en el corporativo se encuentra el Departamento de Recursos Humanos, en el cual yo trabajo. Y aunque hoy enlaces administrativos, el trato humano era incipiente. Decidimos utilizar la tecnología y ahora estamos mejor comunicados con los enlaces vía remota. Y hemos formulado un programa que se llama RH Contigo, el cual consiste en visitas sorpresivas a los distintos centros de trabajo, motivando a los trabajadores por medio de un souvenir y teniendo trato directo con ellos. De esta forma, les llevamos información sobre programas y prestaciones de recursos humanos, nos conocen físicamente y nos tienen más confianza para externarnos sus inquietudes. Esto sin duda fue una innovación. El Departamento de Recursos Humanos era un departamento de oficina. Ahora hemos convertido al departamento hemos tenido un programa que es itinerante, donde se visitan los diferentes centros de trabajo, tenemos más comunicación con los enlaces y por ende hay más confianza y se externan más todos los problemas que se tienen en las distintas áreas. Estas son las referencias que utilicé, obviamente las referencias que marca nuestro programa y algunas otras que me gustaría compartir con ustedes. Les agradezco su atención y gracias. Espero que les haya servido esta presentación.